¿Qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más de el Jacob, donde hoy pues prácticamente hacen pedazos por completo a Kenia López Rabadán en pleno Senado. Increíble, pero cierto, y todo por andar de hocicona la mismísima Kenia. Ya ven cómo es de altanera esta señora, pero pues bueno, así que sin más preámbulo, pues veamos de qué se trata, cómo estuvo, y ahorita comentamos por qué no, ya que pues no sentía lo duro, sino lo tupido la mismísima Kenia, y todo empezó así. Doctor, la verdad es que acompaño a la senadora que me antecede, porque además integra la Comisión de Derechos Humanos, y me parece que sí es necesario reaccionar como país a propósito de dos figuras que son trascendentales: la PPO, prisión preventiva oficiosa, y el arraigo. Yo solamente me parece que estamos obligados a hacer una acotación nacional. ¿Qué dice la resolución? ¿Qué le dice al Estado mexicano? Malú, le dice: PPO y arraigo violan derechos humanos. PPO, prisión preventiva oficiosa, fue ampliada por este gobierno argumentando que con eso bajaría la delincuencia, y no ha bajado. Y arraigo, bueno, incluso festejó el gobierno que ya había avanzado la minuta de Cámara de Diputados y la tenemos aquí en el Senado. El problema es que está parada en el Pleno del Senado. Y me parece que es necesario decirle la verdad a los mexicanos. Hay un mandato internacional que le dice al gobierno mexicano y al pueblo de México: están violando derechos humanos con dos figuras terribles. Y este Senado tiene parado la minuta ya aprobada en Cámara de Diputados. Es más, incluso el dictamen de las comisiones ya aprobado aquí. Y la pregunta, señor senador Monreal, es ¿cuándo? ¿Cuándo vamos a aprobar el dictamen de arraigo? Porque una vez que este Senado de la República concluya el proceso de la minuta de Cámara de Diputados y del dictamen, me parece que entonces sí podremos acompañar el júbilo de la senadora Malú, ¿no? Ese gozo que expresa en la tribuna. Pero si no, pues todo lo demás, la verdad, honestamente, es que es politiquería. Una minuta dictaminada ya y parada en la mesa directiva le dice a la comunidad internacional que estas dos figuras van a seguir violando derechos humanos. Es cuanto. Gracias, doctor. Aquí las corcholatas que quieren ser corcholatas ahora critican a las corcholatas. Ay, qué flojera. Bueno, quiero darles dos buenas noticias. La primera es el documento que ha emitido la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación, precisamente donde se notifica de la sentencia sobre el caso García Rodríguez y otro al Estado mexicano. Esa es una extraordinaria noticia. No escondemos nada, aceptamos. Y quiero leer la última parte del documento. Dice: el Estado mexicano analizará con atención los resolutivos de la sentencia emitida por el Tribunal Interamericano con el objetivo de estar en condiciones de cumplir con sus disposiciones y asegurar el mayor respeto a las obligaciones contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conforme a los compromisos internacionales del Estado y sus procesos democráticos internos. Y finaliza diciendo: México reitera su compromiso con el respeto, protección y promoción de los derechos humanos y los instrumentos y mecanismos que los protegen tanto en el ámbito regional como universal. La determinación de la Corte Interamericana, dice así textual, servirá para orientar al Estado en cuanto a sus acciones para proteger los derechos de las personas privadas de la libertad y que enfrentan juicios frente a autoridades mexicanas. Aquí está, damos la cara. Luego aceptamos y damos acuse de recibido y nos ponemos a cumplir lo que la Corte mandata. No tuvieron que pasar años y años y años para cumplir con la ley y para dar la cara. Tenemos un gobierno que da la cara, no un gobierno que se esconde. ¿Dónde están las personas responsables del ABC? ¿Dónde están las personas responsables de los 43? No se me vengan aquí a rasgar las vestiduras porque no les queda. Y el otro tema, que es una extraordinaria también noticia, y lo quiero celebrar con todas y todos ustedes porque fue en época de descanso, es la extraordinaria noticia. Senadora Malú, sí. ¿me permite un segundo? No.
Digo, sí le permito, pero no voy a aceptar ninguna pregunta. Bueno, Muchas gracias. Solo déjeme preguntarle, Sí. no sé si esa sea la pregunta que tenga la... Sí, pero no voy a aceptar. Ok, permítame. No, gracias. Es con el objeto de... Era para hacer una... Ok, para hechos entonces. Bueno, adelante, concluya. Ay, es que se dio por aludida por lo de corcholata. Está bien. Concluya, senador, adelante. Muy bien, gracias. A ver, la otra gran noticia. Iberdrola, no les da, pero de veras gusto, lo que sucedió en este país. Que México adquiere 13 plantas. 3 es lo que tenemos que celebrar, hombre. No sus 20 años que pusieron de reserva para información. Ya se les olvidó todos los años que dio el INAI para conocer información en este país y la consideraron reservada. Y ahora sí están bien preocupados porque no pueden reunirse y no tener el quórum. No, hombre, no me vengan con esa. Esta sí es buena noticia. Iberdrola le da a México, le vende con un total de $6,000 millones y no se agrega a la deuda pública 13 empresas. ¿Se acuerdan quién era Iberdrola? Los que se fueron contratados, ¿verdad?, para brindar servicios de energía eléctrica, pero con la reforma, no, pues ya no pudieron pagar las cuotas que les corresponden. Y entonces, qué bueno, ahora las compra el Estado mexicano. Y vean lo que va a pasar. En el noreste, la CFE va a poder brindar servicios que teníamos del 39% al 55% de generación eléctrica. Y en el noreste, del 7%, esa zona que está muy afectada para la generación de electricidad, al 45%. Esa es notición, ese es el presidente que tenemos en este país, ese es el gobierno. ¿Y saben qué? Se sentaron, se dieron la mano. Iberdrola, que pues pagaba lo que pagaba en el Oxxo, ¿verdad? Por 10 refrigeradores pagaba lo mismo, como si tuviera una casa particular. Esas sí son noticias. Este gobierno da la cara, este gobierno hace justicia, este gobierno no se rasga las vestiduras y este gobierno ya tiene, la Fiscalía General de la República ya emitió una orden en contra del director del Instituto Nacional de Migración. Ese es el gobierno que tenemos y no los de ustedes que esconden la cara. Gracias. Aclaración en este punto. A ver, en concreto lo que estamos pidiendo que se agende no son varios temas, ni para hablar de un tema. En concreto es la votación de los nombramientos vacantes vencidos del INAI. Esa es la petición concreta. No hay dictamen. No hay dictamen, senador. Como no hay dictamen, no puedo someter a votación. Los trámites y que se someta a votación del Pleno para dar cumplimiento, además, al requerimiento del juez de amparo y que se vote en este momento los nombramientos del INAI. Esa es la solicitud, que se agende el punto resolutivo de nombramientos del INAI. Esa es la petición. Señor senador, usted es abogado. Usted es abogado. Por lo tanto, sabe que al no tener esta mesa directiva una minuta correspondiente, un dictamen, no podemos someter a votación algo que no existe. No existe. Por lo tanto, yo estoy dispuesto, y eso desde luego el reglamento me faculta, claro que podemos abrir este tema o otros temas que haya para que se modifique el orden del día. Para que se modifique el orden del día, necesito someter a votación la aprobación de esta soberanía. Adelante. Y me dejan hablarlos del sonido. Se está planteando el asunto como de urgente resolución para pedirle a esta Asamblea que vote por 2/3 partes, que se obvien los trámites, que se agende el tema, en efecto, sin dictamen, que se vote ahorita el nombramiento de vencido del INAI. Ya le dieron muchas vueltas al asunto, ahí están los finalistas, todos los conocemos, y la postura de nosotros está bien fácil. Los que quieran, hombres y mujeres, de los 5 mejores calificados de las listas, sin pretexto alguno, para poder lograr el consenso y nombrar. Y si no hay voluntad, incluso se pueden usar otras metodologías como la propia insaculación. Entonces, la petición concreta, yo entiendo si no está de acuerdo, presidente, tendrá derecho usted a votar que no, pero la petición concreta es que se agende el tema del nombramiento vencido del INAI, porque estamos en falta y nosotros no queremos ser responsables de ello. Y para ello solicitamos este cambio en el orden del día y pedimos que se abra el tablero para ver los votos de cada quien. Gracias. Informo a esta Asamblea. Vamos. Senador presidente, quiero hacer un pronunciamiento de un tema muy importante para este país. Así que le agradezco mucho la consideración de la voz. El gobierno que encabeza el presidente López Obrador tiene un profundo desprecio por el Estado de Derecho,
por cumplir las reglas y hacer las cosas por la vía legal. Sobran los ejemplos de cómo han ejercido el poder haciendo fraude a la Constitución y a las normas que de ella emanan. Y son muchos también los ejemplos del empeño que han tenido en desmantelar las instituciones del Estado que no han podido tomar por asalto. El caso más reciente es el de la PRODECON, la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, una institución sólida y con autonomía técnica que garantiza el derecho de los contribuyentes a recibir justicia en materia fiscal, que tiene una reputación consolidada y que al estar considerado por su ley orgánica como un organismo descentralizado, le corresponde una autonomía jerárquica respecto de la administración pública centralizada que se materializa en su estatuto orgánico, en que se prevén las bases de organización y sus reglas de operación. A pesar de ello, actuando en forma contraria a derecho, el gobierno de López Obrador, a través de la Secretaría de Gobernación, designó a una persona como subprocurador de asesoría de la defensa del contribuyente cuando no tiene facultad para ello. Ante la omisión del presidente en cumplir con la ley orgánica de la PRODECON y proponer a esta soberanía perfiles idóneos que cumplan a cabalidad con los requisitos legales establecidos para ocupar la titularidad de la PRODECON, tal como quedó demostrado con las comparecencias ante la Comisión de Hacienda, que por cierto usted presidía, amigo senador presidente de la mesa, de las personas que han sido propuestas. Lo cierto es que con el ilegal nombramiento de este subprocurador, tan tramposamente se asume el control de la institución al quedar como encargado de despacho y asumirse como titular en funciones, pero sin haber sido designado procurador por esta soberanía. Lo sucedido es una muestra del abuso del poder presidencial. Estoy por terminar, presidente. De un evidente acto de corrupción, de un ataque frontal a la independencia de las instituciones públicas, de un desprecio al sistema constitucional, de contrapesos legislativos y de una vulneración más a nuestro Estado de Derecho. A casi un año de que concluya su mandato. La verdad que es un deleite escuchar en este pleno las voces de quienes en otros tiempos hicieron de la impunidad una bandera y hoy hablar de justicia. Las voces de quienes en otros tiempos hicieron de la opacidad una forma de gobernar y hoy hablan de transparencia. Las voces de quienes en otros tiempos hicieron del abuso de autoridad una práctica constante y hoy hablan de respeto a derechos humanos. La verdad que nomás por eso ya desquito la oportunidad de estar viviendo esta historia, porque creí que jamás habrían de reconocer todos sus excesos. Hablar, claro, y te voy a hablar de mi tierra precisamente, ahorita donde están aliados con el PRI. Hoy hablan de impunidad si se les olvida Allende, hablan de impunidad y se les olvida Allende. Hoy el presidente de la República da a conocer una anécdota de mi tierra. Da a conocer que al extesorero de Humberto Moreira le han sido decomisados casi 5,000 millones de pesos. Hace unos años el PAN se desgarraba las vestiduras con ese tema y hoy no dice nada, porque en Coahuila están aliados en el proceso electoral. Cumplieron la sentencia de que son lo mismo. Van aliados y entonces no sucede nada. 5,000 millones de pesos solo imputados al tesorero de Humberto Moreira. 5,000 millones de pesos. ¿Cuánto se llevó la pandilla que tiene hoy hundido a Coahuila en 40,000 millones de pesos de deuda? Y no sucede nada. Y no sucede absolutamente nada. No presentaron denuncias, no hay una sola acusación, un solo citatorio contra Humberto Moreira en el estado de Coahuila. En el caso de Juárez, en el caso de los 40 de la estación migratoria de Juárez, ya hay órdenes de aprehensión en 48 horas, salieron las primeras. Está en el banquillo de los acusados el director del Instituto Nacional de Migración, que querían eso. Esa es el claro ejemplo de que no venimos a solapar a nadie. Y si alguien tiene que caer, por responsabilidad objetiva, que caiga. Pero tampoco venimos a acusar sin razón a nadie, porque esa tampoco es nuestra función. Y claro que les da la oportunidad cada hoyo, cada vez que se hace un pozo y se llena de agua, les da la oportunidad de venir a aprovechar la tribuna. Pero esa es la realidad, esa es la realidad, ¿sí? ABC decía, ahorita Malú, nunca hubo sanciones, de Ayotzinapa ni hablamos, Chihuahua hay justicia. Y ahí está claro, y no se está solapando ni se está encubriendo a nadie. Está en la acusación y eso es lo importante. Y si sigue, y si a final de cuentas tendrá una responsabilidad, se le va a fincar. Ahí están los hechos, ahí están los hechos. Esa es la realidad, esa es la realidad, y no hablan de eso. A mí me gustaría escucharlos hablar de lo que está pasando en Coahuila,
Me gustaría escucharlos hablar de la corrupción de su aliado, el PRI, en el estado de Coahuila, del saqueo histórico a los coahuilenses, que hoy nos tienen hundidos en una deuda histórica de 40,000 millones de pesos. Me gustaría escucharlos hablar de los asesinatos en Coahuila, en ese estado, donde son aliados del PRI. De eso me gustaría escuchar en esta tribuna. El tema de migración está en trámite y habrá responsables, sin duda habrá responsables, y tampoco aceptarán a la hora de la verdad que se hizo lo correcto. Y en transparencia le voy a platicar otra anécdota de mi tierra. La deuda de Coahuila hasta hoy no hemos podido lograr que los institutos de transparencia que se han repartido, insisto, en términos partidistas para proteger sus intereses, den a conocer el destino de la deuda de Coahuila. No conocemos a dónde fueron a parar esos recursos. Y hoy, en una corte internacional, se nos informa que al tesorero, solo al tesorero, se le aseguraron 5,000 millones de pesos. Qué chulada, ¿no? Y ahora sí, a defender a los aliados, total, ya son lo mismo y están luchando por llevar y conquistar Coahuila juntos, PRI y PAN. Felicidades por eso, porque eso sí representa 70 años de retroceso. No, hombre, ¿qué digo 70? 90 años de retroceso para los fundadores de su partido. Manuel Gómez Morín y Efraín González Luna los estarían sentenciando por traidores desde aquí, desde esta tribuna. Muchísimas gracias y es cuanto, presidente. En uso de la palabra la senadora. 15, 16. Adelante, senadora. Sonido en el escaño de la senadora Kenia López Rabadán. Gracias, doctor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 seres humanos perdieron la vida en Ciudad Juárez. 40 personas migrantes por la incapacidad y la corrupción de este gobierno federal, hoy están sin vida. Es inaceptable, señoras y señores senadores, que no haya una sola renuncia, ni del titular de Gobernación, ni del titular de la Cancillería, ni siquiera del titular del Instituto Nacional de Migración. Es una vergüenza. Hoy se cumplen 16 días. 16 días de una tragedia, 16 días de un crimen de Estado. ¿Cómo pueden irse a su casa, a sus municipios, a sus estados, dándole la espalda a los migrantes y a los mexicanos? Es evidente, es claro, que hoy ustedes están obsesionadas con sus corcholatas. Están obsesionadas con su siguiente campaña. No han tenido, concluyo, presidente, no han tenido humanidad, y aquí se lo seguiremos recordando. Tener una reunión en lo oscurito con el secretario de Gobernación es una vergüenza para el pueblo de México. Es cuanto, presidente. En uso de la palabra. Ya no están los del PAN, ya se fueron, ya el único que quedaba era Cepeda, se fue. Y con lo dicho aquí por Cepeda, yo no sé qué sigue haciendo en el PAN, pues ya debería salirse de ese partido. Cepeda, ya salte del PAN, hermano, ya no tienes nada que hacer. Mira, allá te están esperando los independientes. Ya salte del PAN, Cepeda, ya no tiene nada que hacer ahí. Bueno, dicen que para cuándo se van a elegir a los que faltan en el INAI, a los comisionados. ¿Cuándo? Ahí están las mamparas solitas, nomás ahí las dejaron. Nombramientos del INAI ya. Ya, o sea, ya quieren los señores, porque si no se va a paralizar el órgano de la transparencia. ¿Y cuándo han estado trabajando el órgano de la transparencia? ¿Cuándo?
se va a paralizar. No, no se va a paralizar. Ahí están ganando el doble que el presidente de la República. Ahí van a estar. ¿Cuándo se van a nombrar? ¿Sí saben cuándo? Cuando nosotros digamos, porque ahora nosotros somos la mayoría. Antes ustedes eran la mayoría y decidían, pero ahora ya no. Ya son una franca minoría. Por lo tanto, pues, añoran sus tiempos del pasado. Así que se aguantan, aunque sigan trayendo ahí lonas, no será cuando ustedes digan. Lean un poquito el arte de la guerra de Sun Tzu, que no va a ser la pelea donde ustedes digan y a la hora que digan. Va a ser cuando nosotros digamos. Bueno, pasando a otro punto que hablaban sobre la tragedia de los migrantes, que todos nosotros lamentamos ese accidente y que exigimos castigo para los responsables. Tiene que haber castigo para los responsables. Pero también recordarle al PAN que su gobierno, en ese entonces de Felipe Calderón, no asumió la responsabilidad cuando murieron 49 niños calcinados y más de 100 lesionados. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Que los cubrieron? ¿Los protegieron? Felipe Calderón era el responsable, el gobernador, el alcalde y el del IMSS, el señor Juan Molinar Orcasitas. ¿Qué pasó con él? Él subrogaba los servicios de guarderías a mucha gente que le solicitaba. Todo el mundo tenía una guardería por parte del IMSS, sin reglas de operación. Así nada más, porque eran familiares de políticos. ¿De quién era la guardería ABC? ¿Sí se acuerdan de quién era? Todos sabemos de quién era la guardería ABC. ¿Y qué pasó ahí? Nada, no pasó nada, no se ha hecho justicia. Los padres de los niños siguen reclamando justicia y ahí ustedes no se han sumado. Senador, por favor, concluya. Su voz no se ha sumado a reclamar justicia para esos niños que murieron el 5 de junio del 2009 a las 2:45 horas. 49 menores. Y yo aquí me hubiera puesto a contar también del 1 para llegar al 49, pero no. Me parece una falta de respeto, una burla. No merecen eso. Entonces, no hagamos la política de buitres rapiñeros que con cualquier hecho o cualquier tragedia quieren culpar de inmediato a nuestro gran presidente Andrés Manuel López Obrador. Tienen perdida la razón, han enloquecido, tienen perdido el debate, tienen perdida la memoria y por lo tanto la razón histórica está de parte de Morena y sus aliados y Andrés Manuel López Obrador. Qué bueno, Cepeda, que hay uno en el PAN que sabe reflexionar y sabe qué es la democracia. Por supuesto que vamos a rechazar esa cosa tan horrible que viene de la Cámara de Diputados. Las mujeres y los jóvenes son el motor de la cuarta transformación. Muchas gracias. En otro apartado del orden del día tenemos la primera. Bueno, pues ahí está prácticamente cómo le responden contundentemente a la Kenia López Rabadán, haciéndola completamente pedazos. Sobre todo el buen Toro Salgado, increíble pero cierto, pero ahí está prácticamente como también a los senadores de Morena haciéndola también pedazos, y ahí está prácticamente con argumentos sólidos, con argumentos válidos y no simple y sencillamente atacar por atacar. Así que pues bueno amigos, ahí está, veamos qué opina la gente al respecto con los comentarios. Hoy no se alcanzó a poner encuesta, pero yo me imagino que la mayoría le da la razón a lo que viene siendo el Toro Salgado. Así que Anastasio Martínez, esta vieja que propone al pueblo. José Antonio Lobato, saludos. Isabel OEG, saludos. Rubén Gallardo, qué vieja tan más cínica. Y los niños de ABC, Clacloc, los ABC. José Antonio dice: los 49 de ABC cruelmente quemados y la bruja nunca gritaste nada como hoy.
La vieja grita, corre como buena corrupta. Y por último, Antonio Barrios. ¿Y ahora qué le pasó a esta payasa con que no se acuerda a los niños de los 49 de la guardería que perdieron la vida en ese suceso? Prácticamente, acuérdate de esa hipócrita traidora revoltosa y no hay en su casa, la quieren. Y Mario Cantú, Kenia López Barra de Pan. Así que pues bueno amigos, a toda la audiencia, muchas gracias por el video. Recuerden, si me puedes apoyar con un like en la página de Facebook, una suscripción en la de YouTube, si puedes comentar y compartir los videos para que muchas más personas nos vean, sería completamente fantástico. A toda la audiencia, muchas gracias por el video. Recuerden, los invito a ver nuestro siguiente video. Hasta la próxima, bye. Suscríbanse, no olviden comentar, compartir y difundir para que muchas más personas nos vean. Hasta la próxima.